Dios les bendiga a todos. Continuamos con el Evangelio verdadero, el Evangelio de Cristo. Y leemos en Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. Hablamos del verdadero Evangelio y hablamos del Evangelio diferente. Vamos a ver su característica seguramente en estos minutos. Entonces dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Habíamos quedado en el video anterior. Por diversos motivos se corta el video. Estábamos hablando las verdades de Dios. Y hay una lucha espiritual también, porque increíble, mientras estaba predicando el celular se apagó. Hay una lucha espiritual porque el Evangelio está siendo expuesto, se está diciendo la verdad de Cristo y se está exponiendo al Evangelio falso, al Evangelio diferente. El apóstol Pablo dice, no es que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Perturban significa distraer, cortar el discurso. Hay algunos que os perturban, dice, hay algunos que interrumpen el discurso de Dios, la palabra de Dios. ¿Cómo? Alejando a la gente de las Escrituras, inventando sus catecismos. No solamente la Iglesia Católica tiene su catecismo para desviar a la gente de la palabra de Dios. Toda secta tiene libros, tiene carpetas. Usted llega a un lugar y hay libros, hay carpetas, no se les llama catecismo, pero son cuerpos de doctrina que le llaman ellos. Tenga cuidado porque el principal objetivo de Satanás es alejarlo de la Biblia, alejarlo de las Escrituras. Ese es el principal objetivo de Satanás, alejarlo de la verdad, alejarlo de la palabra. Por eso la Iglesia Católica perseguía a los cristianos. Solamente por tener una Biblia eran quemados, eran aserrados, eran comidos por ratas. Las torturas más terribles que se hicieron en la Inquisición, solo por tener una Biblia, por leer una Biblia. Y si predicaba directamente, lo enviaban a la hoguera, casi sin juicio. Ellos dicen muchas cosas, que la Iglesia no los mataba, sino que los mataba el Estado. La Iglesia los entregaba, así como los judíos entregaron a los romanos para que los romanos maten a Cristo. Así también ellos se entregaban al Estado para que el Estado los termine matando a los cristianos, los hijos de Dios. Bueno, es una historia triste, porque nuestros preciosos hermanos padecieron en manos de estos asesinos, como los inquisidores de la Iglesia Católica Romana, solamente por leer la Biblia, solamente por querer entender el plan de salvación, que solamente en Jesucristo hay salvación, solamente en Jesucristo hay salvación. La Iglesia nos salva, que es lo que promulga la falsa Iglesia, que la Iglesia es la que salva, que la Iglesia es la que tiene los sacramentos para producir la salvación. Entonces dice Pablo, no que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Ellos toman, el diablo no va a venir con cuernos, con un tridente y con una capa roja, sino que él va a venir con el mismo Evangelio a tratar de engañarlo, porque dice que no es que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. El Evangelio diferente es el Evangelio de Cristo pervertido, el Evangelio de Cristo torcido, el Evangelio de Cristo dado vueltas. Entonces, el principal objetivo de Satanás es que usted lea la Biblia. Por eso decimos que si usted va a algún lugar donde hay carpetas, cuerpos de doctrina, donde el hombre
les saca la Biblia de las manos y les da carpetas, cuadernos. No está mal estudiar, porque después ya vamos a hacer un par de videos sobre que cada uno de nosotros debemos hacer en nuestros estudios y poder escudriñar las Escrituras. Dios levanta pastores y maestros para que nos enseñen la palabra del Señor. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos entender las Escrituras. Por eso dice la palabra que llegará el tiempo, como profetizó el profeta Ezequiel, que ninguno le dirá a su hermana, y como dicen Hebreos también, ninguno le dirá a su compañero, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Por qué todos me conocerán? Porque ahora el Espíritu Santo habita en los hijos de Dios. Y la unción del Santo, como dice en primera Juan 2:20 y 27, la unción del Santo ahora está sobre, vamos a leer primera de Juan. Y esto es muy importante, porque es la unción, el Espíritu Santo, que nos ilumina el entendimiento para que podamos entender las Escrituras. Nosotros al entender las Escrituras podemos detectar el falso evangelio. Siempre decimos que los banqueros estudian el billete verdadero para reconocer los billetes falsos. Nosotros cuando conocemos la Escritura, cuando conocemos la verdadera doctrina de Cristo, podemos detectar la falsedad. Primeramente, debemos tener en alto las Escrituras. Y como hablábamos que el Evangelio diferente trae cuerpos de doctrinas de hombres para poder alejar a la persona de la Biblia. Usted puede pasar años en un lugar y no saber absolutamente nada, no entender el plan de salvación, porque el objetivo del Evangelio diferente es que usted no conozca el plan de salvación. ¿Cuál es el punto? Por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Porque como dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que si creemos en una falsa doctrina hemos caído en vano. Por eso Satanás lucha tanto por levantar la falsa doctrina, porque las personas creen en vano. El católico y la persona quiere creer en el Dios verdadero, pero le proclaman, le enseñan, le predican un Dios falso, un Dios de obras, una iglesia Dios, que la iglesia salva, un Dios agua, que el bautismo salva, un Dios pan, un Dios por la Eucaristía, que dicen que cuando come la Eucaristía tiene vida eterna, el Dios de la confesión, que confesando los pecados es puerta al cielo, y así tantas cosas. Le predican un Dios falso y la gente, en su ignorancia de las Escrituras, cree en ese Dios falso. Y ese Dios falso no les puede dar vida. Por eso un católico o de una secta puede decir, soy cristiano, pero no tiene la vida de Dios. Porque su falso Dios no le puede dar vida. El único que puede dar vida es el Dios verdadero. Como dijimos, cuando Abel ofreció el sacrificio, cayó el fuego y consumió el holocausto, digamos. O sea, Dios se agradó del sacrificio de Abel, ofreció la sangre de un cordero, lo mejor, dice, ofreció lo más gordo, ofreció, y fue del agrado de Dios. ¿Por qué? Porque ya Abel sabía que la paga del pecado era la muerte, y solamente la sangre lo podía, solamente con un sacrificio podía agradar, digamos, a Dios en ese momento, porque Cristo no había venido todavía, haciendo una tipología de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces le predican un Dios falso, creen en un Dios falso y por eso no tienen vida. Porque al creer en un Dios falso, ese Dios falso no les puede dar vida. Solamente el Dios verdadero les puede dar vida. Cuando uno cree en el Dios verdadero, Dios de los cielos nos imparte de su vida, el nuevo nacimiento, nos hace nueva criatura. Por medio de la fe estamos en Cristo,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Entonces dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 1 Juan capítulo 2, versículo 20. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros y podemos entender el plan de salvación por el Espíritu Santo. Pero si a una persona se le predica que el plan de salvación es la iglesia, que el plan de salvación es el pueblo de Dios, que el plan de salvación eres tú, le dice. Están creyendo en un Dios falso, están creyendo en un Dios de barro. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y dice el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Entonces es el Espíritu Santo el que nos enseña el plan de salvación o no. En realidad nosotros cuando creímos en Cristo, digamos, entendimos el plan de salvación, que solamente Jesucristo es nuestro Salvador. Pero a medida que vamos avanzando en la vida cristiana vamos entendiendo más cosas, más profundo, entendemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero si una persona se le predica un falso evangelio, un evangelio diferente, un evangelio de obras, como dijimos anteriormente, esa persona va a creer en ese Dios, en el Dios de las obras, en el Dios que se salva a la persona haciendo obras, ¿no? O bautizándose, etcétera, etcétera, etcétera. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Ese es el verdadero evangelio, el que cree, el que cree. Los sacramentalistas dicen que tienen que confesar, tienen que oír, sí, obviamente. Lo que pasaría con una persona que no puede, que es muda y no puede confesar, ¿se salva? ¿Qué pasaría con una persona que no puede oír, que es sorda? ¿Se puede salvar? Esos son los sacramentalistas que dicen que tienen que hacer algo usted para poder salvarse. Lo que tiene que hacer usted es creer. ¿Un mudo puede creer? Sí que puede creer en su corazón, porque eso está en su corazón y en su mente. Se le presenta el Evangelio. Yo he hablado a personas que no sabían leer ni escribir. ¿Cómo podían entender el Evangelio si no podían leer la Biblia? Y una vez se me acercó un muchacho y me dice, yo no entiendo el Evangelio. Escucho, pero no puedo leer, no sé leer ni escribir. Un muchacho del campo que había venido a Buenos Aires. Entonces agarré un pizarrón y le empecé a explicar con dibujos el Evangelio. Y cuando termino de explicar todo, pega una exclamación y dice, ahora entiendo el plan de salvación. Entendió el plan de salvación con dibujos, con la palabra hablada, con los dibujos. Y aunque no sabía leer, ahora sabe leer, gracias a Dios. Con los años fue aprendiendo de a poquito a leer. Pero él pudo entender en su corazón, él pudo creer en su corazón, porque ese es el punto, creer. Por eso decimos, un mudo se puede salvar. Uno le puede explicar por medio de señas a un mudo, y el mudo puede creer en su corazón y es salvo. Un sordo no puede oír la palabra, se puede salvar. Se puede salvar porque cree también. Al igual se le pueden hacer por señales, por dibujos, por palabras escritas, sin poder oír el Evangelio, porque su incapacidad física no se lo permite, pero puede creer. Y ese es el punto es creer. El punto es que la religión le impone cargas al pueblo, le pone cargas para que el pueblo sufra y no entienda el plan de salvación. Lo hacen sacramentalistas, lo hacen lleno de ritos, lleno de ceremonias. Por eso la iglesia verdadera es la que cree en el Dios verdadero. Entonces vamos a dejarlo acá, 15 minutos ya creo que es suficiente para un video, y que quede en claro que el verdadero evangelio, vamos a seguir hablando muchos más videos sobre el tema,
pero lo que tiene que quedar bien en claro que el evangelio verdadero es aquel de la fe. Como vamos a ver en el próximo punto, que Pablo predicaba la fe, no predicaba las obras, ni los sacramentos, ni las ceremonias, ni los ritos. Pablo predicaba la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia, el evangelio diferente, el evangelio falso, es el evangelio de la esclavitud, de los ritos, de los sacramentos, de que tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. El Señor dice, cree y verás la gloria de Dios. Que Dios les bendiga a todos.